La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Vamos a continuar hoy con este recorrido que estamos haciendo por la obra de Juan Cassiano. ¿Quién era este Juan Cassiano? Bueno, era un rumano de allá por el año 360 que en la búsqueda de respuestas cristianas, porque no le convencían las que encontraba en su tierra, emprendió un viaje a Egipto con un amigo de él. Ambos recorrieron a los famosos padres del desierto egipcio a ver si encontraban algo que le pudiera dar unas respuestas respecto a la vida interior, respecto a cómo llevar adelante estas prácticas interiores. No encontró nada. Finalmente lo encontró a Evagrio Póntico, quien era un personaje un tanto controversial, que tenía mucha influencia de la filosofía neoplatónica, como muchos de su tiempo, pero había caído medio mal a los concilios que se hacían de obispos, que eran los que definían la ortodoxia, porque ya Constantino había incorporado al cristianismo como una de las religiones del Estado y como la preferida, aunque no la única. Por lo tanto, los eremitas que vivían en el desierto estaban constantemente bajo la lupa de los obispos y demás, que pretendían crear una institución sólida, firme, monolítica, y los eremitas eran un problema, porque bueno, son gentes que obviamente piensan lo que les da la gana, porque están por su cuenta. Uno de ellos era Evagrio Póntico, que fue el único que lo impresionó a Cassiano, y Cassiano, a consecuencia de esto, regresó a su tierra, contó las mismas cosas que había aprendido de Evagrio, pero con otro lenguaje. Evagrio hablaba más que nada como en griego y él pasó estos términos al latín, de manera que no se notara lo que estaba diciendo, y de esa manera pudo transmitir estas verdades que fueron las que establecieron todo el monacato occidental y lo cual es lo mismo que decir todo el cristianismo occidental, porque el cristianismo de Occidente, después de la caída del Imperio Romano, se sostuvo gracias al monacato, sobre todo al monacato benedictino, del famoso Benito de Nurcia, de quien hemos hecho un recorrido por su regla monástica. Dentro de lo que ha escrito Cassiano, 3 son sus libros, y dale, con 3 estoy... Ya la otra vez me pasó lo mismo, como yo lo tengo en 3 partes, digo que son 3, son dos. Las colaciones y las instituciones, son 2.
Solo que las colaciones, claro, la tengo en dos partes, por eso es que me suena que son tres. Las colaciones son las conversaciones, es decir, la narrativa de las charlas que tuvo Casiano con esos eremitas, que en realidad se sabe que no fue así, sino que él cuando regresó elaboró unas conversaciones, quizá nunca sucedieron, quizá sucedieron otras parecidas, y armó sus colaciones, muy queridas por San Benito de Nurcia. Y luego, por otro lado, las instituciones. Ahora, de las colaciones, ahora sí, vamos a hacer un apartado y vamos a plantear el tema de los asaltos de los demonios. Estábamos hablando de la asidia, que es este demonio del mediodía. La asidia es esta cosa de entre aburrimiento y depresión. Y, y ya lo planteamos, lo elaboramos bastante y lo vamos a dejar en suspenso para retomarlo más adelante. Pero ahora vamos a plantear, dentro de todavía del tema de Casiano, el asalto de los demonios. Porque, fíjese, pasa esto. Antiguamente se hablaba de los demonios. El demonio de la ira, el demonio de la codicia, el demonio de la gula. Tenían nombres, apellidos, características, no sé, cantidad de ojos, si tenían 2 cuernos o 3. Es decir, cada uno de estos demonios estaba catalogado, ¿no? Como cuando uno dice es el virus de la gripe o es la bacteria de, no sé, de la variedad coli, qué sé yo. Bueno, cada una de estos demonios tenían una definición muy clara. ¿Para qué servía esto? Servía para identificarlos, para que cuando usted esté sintiendo esa emoción determinada, sepa qué demonio es el que está ahí actuando. Y cuando usted sabe cuál demonio es, digamos que tiene una posibilidad consciente de trabajar sobre lo que le está pasando. Si usted, por ejemplo, no cree en los ladrones, nunca le hablaron de los ladrones, no considera que exista tal cosa como los ladrones, y resulta que usted va a un sitio donde hay ladrones, lo van a robar pero a mansalva y usted no se va a enterar. Y no va a saber tampoco, aunque sienta algo raro o sienta que le faltan cosas, no va a saber cómo reaccionar, porque no puede catalogar qué le está pasando. El principio luego del diagnóstico, el principio del tratamiento de una enfermedad tiene que ver con diagnosticar previamente, con poder saber. Y para diagnosticar hay que clasificar. Entonces, los antiguos, que no eran nada tontos, no porque fueran gente especial, sino porque pasó mucha agua bajo el puente y muchos siglos o milenios de prueba y error les permitieron ir definiendo estas características. Entonces, tenían demonios para cada una de las conductas humanas. Y cuando tenés el demonio, tenés el tratamiento, porque después tenés lo que conjura ese demonio. Y usted dirá, si a alguien le da ira y le llaman el demonio, póngale Belzebul, y hay que rezar tal oración para Belzebul, eso no lo va a solucionar. Lo curioso es que sí, porque cuando usted le pone nombre, lo clasifica, lo identifica, lo que está haciendo es hacerlo consciente. Y la idea de los demonios, ya lo planteaba también Jung con su psicología profunda. Nuestra mente, nosotros consideramos que es nuestra mente, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo, me enojé, me angustié, me entristecí, pero en realidad yo no sé cómo es que amanecí angustiado o cómo es que si tal persona me hizo enfadar, cómo es que me enfadé. Si alguien me pregunta, bueno, ¿cómo hiciste? Contame, ¿cómo fue el proceso para que te empieces a enfadar? Bueno, yo diré, no sé, agarré y me dijo tal cosa y me enfadé. Sí, esa es la consecuencia, pero ¿cómo? ¿Cómo hiciste? ¿Qué cables moviste ahí? No lo sé. Lo que sé es que me enfadé. Bien. Entonces, estamos diciendo que nos pasan cosas, no que hacemos cosas. Decimos que las hacemos, pero cuando nos preguntan cómo las hacemos, no sabemos. Por lo tanto, nos pasan. Jung decía que existe algo llamado el inconsciente colectivo, que es similar a lo que los antiguos teólogos llamaban el mundo preternatural, o sea, no el mundo natural que es este,
sino el preternatural que está por debajo del sobrenatural. El sobrenatural es el de Dios, Dios, Jesús y listo. Ahora, más abajo tenemos el préter. ¿Qué es el préter? Es el mundo de los arquetipos, de los grandes arquetipos. Entonces ahí está la tristeza, la ira, la codicia, la envidia, la alegría, el amor, todos los arquetipos, los positivos, los negativos y los intermedios, que se están moviendo todo el tiempo, no de una manera caótica, sin sentido. Se mueven como se mueve todo en el universo, se mueve junto con todo lo demás. O sea que no puedo yo mover, no sé, como bien decía Einstein, Dios no juega a los dados. Yo no puedo mover una pieza creyendo que no va a afectar a nada en el resto del universo. Va a afectar y a todo, a todo. Cada pieza que uno mueve es moverlo todo a la vez. Entonces, cada uno de estos arquetipos está ahí como, imagínese, flotando por los aires. Y de repente, porque la vida entera los empuja, 1, 2, 3, 10 se manifiestan en nuestra vida, en nuestra mente. Aparecen en nuestra psique. Entonces uno dice, me enfadé, estoy angustiado, me deprimí, me alegré, me siento súper pila, con mucha energía, me dieron ganas de empezar una carrera universitaria o de iniciar un negocio. Pero de nuevo, si nos preguntan, bueno, ¿cómo fue que te dieron ganas? No sé, me levanté una mañana y tenía ganas. Sí, pero ¿cómo fue que empezaste a hacerlo? ¿Cómo lo hiciste? No lo sé. O sea, no sabemos, nos pasa. Entonces, toda clase, llamémosle ángeles y demonios si queremos en términos teológicos, cristianos, ángeles y demonios están constantemente constelándose en nosotros, están apareciendo. Entonces, dentro de lo que es la terapia psicológica, un principio es que, junguiano, por ejemplo, es que si uno considera que lo hizo uno, ¿no? Que uno es el que se enfadó, uno es el que se alegró, uno es el que tiene pila, uno se va a hacer responsable de esa emoción y en realidad uno no la generó, ni la positiva ni la negativa. Fue un ángel, fue un demonio que aparecieron. Entonces, imagínese que usted mañana se levanta y está deprimido y no sabe por qué. Lo que sabe es que hay depresión y usted se la quiere quitar. Bueno, es un demonio que se consteló, dirían los antiguos. Hoy Jung le diría, es un arquetipo, el arquetipo, póngale, de la tristeza, que se está constelando en su psique. Entonces, lo que hacemos casi todos es nos identificamos con eso y decimos, yo estoy deprimido, yo tengo que sacarme esta depresión. Y hacemos un esfuerzo grande por intentar deshacernos de eso. Pero el tema es similar a que llueva y yo hago un esfuerzo grande para deshacerme de la lluvia. No se puede, porque no lo controlo yo. Por más que haga esfuerzos, lo más que puedo llegar a hacer es sentirme un poco más tranquilo de que, no sé, acepté la lluvia, por ejemplo. Y puedo decir que ahora, no sé, dejó de llover para mí. Pero la lluvia sigue ahí. Es decir, las emociones están y llegan y se manifiestan y se van cuando se les da la gana. La prueba la tenemos con que no hay coherencia para poder explicar cómo dejamos de estar deprimidos. O por qué intentamos dejar de fumar 500 veces y no podemos, y un día te levantaste y no fumaste nunca más. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces, así con todo, no lo sabemos. Entonces, se trata de no aferrarte a lo que te pasa. Es decir, darte cuenta, eso es un demonio, eso es un ángel, ¿no? En términos junguianos, esto es un arquetipo y se llama arquetipo del héroe, arquetipo del maestro, arquetipo del ánima, arquetipo de lo que sea, del dolor, del duelo. Cuando uno hace esto, ya deja de intentar apropiarse de eso, como si uno fuera el hacedor. Cuando uno no se apropia, no le está agregando un problema adicional. Porque cuando uno se apropia, uno normalmente crea una emoción adicional. La de me gusta, si es positivo, o no me gusta, si es negativo. En el caso de no me gusta, tengo dos problemas. La cosa, por ejemplo, la depresión, y además que no me gusta.
Con lo cual el tema se va a perpetuar eternamente y no se va a ir nunca. ¿Por qué? Porque en lugar de escuchar a esa depresión, a ver qué me tiene que contar, a ver cómo se llama, ¿no? A ver cuántos cuernos tiene, a ver cuántos ojos tiene, qué tipo de demonio es, ¿no? ¿Se acuerdan los exorcismos de preguntarle, dime cuál es tu nombre, demonio, en el nombre de Jesucristo, dime tu nombre? Y cuando le dicen el nombre, se acaba, se pincha, se le va la energía. Porque lo vimos, ¿y qué es lo que quieres? Y el demonio dice, no sé, quiero dominar no sé cuánto. Y ahí cuando manifiesta su nombre y su propósito, se calma. De la misma manera, si escuchamos a la depresión que acaba de aparecer, y le sabemos poner nombre, básicamente entender, querer en última instancia, no que nos guste, quererla. Cuando eso pasa, la cosa se calma y dura lo que tiene que durar, quizá un día, 2, 3, una semana. Pero si yo encima genero una emoción de esto a mí no me gusta, me lo voy a sacar de encima ya. Primera cosa, no lo estoy entendiendo. Por lo tanto, la cosa sigue insistiendo como diciendo, mírame, mírame, préstame atención, yo también tengo derecho a estar acá. Y además, si genero estas emociones negativas, menos lo miro porque me empiezo a centrar en mi bronca, por ejemplo, y ya no en lo que, esto me quiere manifestar. Lo mismo con la alegría, ¿no? A veces uno se aferra a la alegría y no la quiere soltar, hace lo contrario. Y en lugar de mirar a la alegría, uno empieza a generar una emoción de esto me encantó, no quiero que se vaya, quiero ser siempre así, y genera ansiedad. Con lo cual la alegría muchas veces también, al igual que la otra emoción negativa, se distorsiona y empieza a convertirse en algo negativo o en algo que se escurre y esa alegría se transforma en dolor. Entonces, entendiendo esto de a qué se refieren los demonios y los ángeles para Casiano, para el mundo antiguo, entendamos qué es lo que nos pasa. Está hablando de nuestra psique, está hablando de nuestra mente, está hablando de la forma en que aparecen emociones diversas en nosotros, que le llamamos hoy en día, no sé, depresión, no sé, eh, potencia, voluntad, lo que usted quiera. Entonces, estamos en Colaciones, capítulo 7, verso 10, y está dialogando aquí Casiano con, le conté que las colaciones son como diálogos, Sereno se llama, el monje, Sereno. Sereno dice, no es imposible que un espíritu, en cierta manera como habemos dicho, y está escrito aquí, se ve que el Emir Sola, que es el compilador de este libro, ha tomado una fuente escrita medio como en un lenguaje tipo español antiguo, porque le aseguro que si usted lo leyera, como lo estoy leyendo yo, le parecería que está escrito por un adolescente con faltas de ortografía, terrible. Es como que impacta la vista, pero bueno, es la forma de escribir del que lo ha traducido. Seguramente esto, obviamente, viene del latín. Casiano lo escribió seguramente, no recuerdo, pero en latín, y lo habrán traducido al español en una época antigua, justamente. Bueno, dice, no es imposible que un espíritu, en cierta manera, como habemos dicho, dice, se una con otro espíritu, y un demonio tenga facultad oculta para incitar a un alma a pecar. Ahí está. Entonces, cuando aparece un demonio en nuestra vida y te incita a pecar, fíjese cuál es el mecanismo. El demonio que aparece te incita a pecar. Hoy no decimos eso, hoy decimos, yo me comí los bombones porque tenía ganas. O sea, hemos matado el mundo preternatural. Hemos matado a lo inconsciente. Pese a que Freud lo revivió, lo descubrió para Occidente y luego Jung también lo expandió más, seguimos creyendo que no existe lo inconsciente. Seguimos creyendo que me comí los bombones porque me dieron ganas y me los quise comer. No decimos, algo apareció que me pudo y me comí los bombones. Solo decimos estas cosas cuando algo es drástico. Por ejemplo, después de una pelea mortal, abrupta y repentina, una de las personas nos dice, no sé qué pasó, no recuerdo nada, estaba fuera de mí. Eso quiere decir que uno de estos demonios, o si lo traemos a la psicología actual, uno de estos arquetipos en forma de un complejo autónomo, se apoderó de toda tu psique. Y por ese rato,
él fue lo único que funcionó. Hay personas en las que un demonio las posee, por así decir, y durante años están funcionando ya no desde su ego, desde su yo, que es otro arquetipo, pero es un arquetipo como que viene de fábrica y que tiene que estar ahí y mejorarse lo más posible, sino por un arquetipo de estos que entra y normalmente el problema está en el rechazo. Cuando lo rechazamos y no lo entendemos, se encapsula, se protege, queda como una especie de quiste, y ese quiste a veces va cobrando fuerza cada vez más, va arraigando en zonas que nosotros no queremos mirar porque no nos interesa, y se torna en algo que a veces alternativamente toma control de nosotros, de a ratos. Por ejemplo, hay un arranque de ira y nuestro ego de repente se aflojó porque el otro te atacó y el complejo autónomo este enquistado dice, esta es la mía, porque resuena conmigo, soy medio violento, listo. Y, y tenemos el arranque de ira clásico de darle un puñetazo a alguien y todavía conscientemente, pero cuando esto ocurre de formas más radicales, eh, directamente a veces pasa que ni siquiera hay una conciencia de que está pasando. O sea, es a posteriori, como decíamos. Me entero después de lo que hice. Me cuentan que molía palos a uno, destrocé al otro, le grité a un tercero. Dice, porque en la naturaleza de los espíritus se parecen uno y otro, como los hombres entre sí. Y gran parte de la definición y descripción del alma se les puede aplicar a ellos. Con todo, no se pueden unir de manera que uno esté incorporado, o por decirlo con más propiedad, si es lícito hablar así, animado con el otro. Ni que se pueda decir que el alma es demonio, ni el demonio alma. Está hablando de cómo el alma tiene una naturaleza espiritual y los demonios tienen una naturaleza espiritual. Por eso está diciendo que esos arquetipos, esos complejos autónomos, y se llaman así cuando no los aceptamos justamente, porque si aparece un arquetipo en su vida, usted lo ve venir, lo comprende, aunque sea desagradable, lo entiende, le da un lugar en su vida, le dice sí, no pasa nada. Ahí todo empieza a ensamblarse y todo encaja perfecto. Somos un conjunto de arquetipos todo el tiempo. De hecho, así como cuando se analizó el ADN y se descubrió que había un tantísimo por ciento grande de ADN basura, así se le llamaba. Y luego se descubrió que el ADN basura en realidad no era basura, eran restos de virus. Porque los virus parece que habían formado parte, y siempre lo han hecho, de nuestro ADN. Y que cada vez que había una suerte de hecatombe, no sé, cambio climático brutal, no sé qué, en algunas circunstancias se activaban algunas cadenas de estos virus que estaban adormecidas, se activaban, produciendo mutaciones genéticas. Entonces, hay una teoría de que el paso del mono, del simio al humano, lo dio ese viraje en el ADN, muy pequeñito, por el despertar de algunos virus. Entonces, no somos yo y listo. Somos un grupo, como bien decía el poseído de la Biblia, que decía, creo que era el Garaceno o algo así, que decía que se llamaba Legión. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, dijo, porque somos un montón acá adentro. Y dígame si usted no es un montón. Entonces está diciendo, el unirse con alguna comunicación de atributos y unidad de persona está reservado para Dios, cuya naturaleza es simplísima y más incorpórea que ninguna criatura. Está diciendo que Dios sí se une con el alma de una manera que no hay ni siquiera entremezclarse. Es tan simplísimo, como bien decía Leibniz, que hay sustancias originales, sustancias primigenias, sustancias simples, ¿no? Y lo más simple de todo es Dios. Pero luego están sustancias que son simples, que son las mónadas, que se van agrupando y forman sustancias complejas. Entonces dice, no es contra mi opinión
lo que habéis propuesto de que los endemoniados, cuando se apodera de ellos Satanás, dicen y hacen cosas que no las hicieran puestos en otro estado, o descubren secretos que ellos mismos ignoran. Fíjese, cuando cualquiera de nosotros está funcionando con 3, 4 arquetipos, lo que funciona siempre, ¿no? Más o menos. Y de repente hay otro arquetipo, como le digo, que entra y usted le cierra las puertas, no lo quiere, porque, no sé, es el arquetipo del apasionamiento y usted justo está en una etapa de su vida que quiere ser un puritano. Bueno, usted no le va a dar espacio. Entonces eso anida en usted en sus sombras, ¿no? Se encapsula, se convierte en un complejo autónomo e inclusive lo ve en los demás y empieza a perseguir brujas pensando que los demás son los pecadores. Entonces, no le sorprenda que cuando esto se activa, y usted no sabe por qué ni de dónde, pero encuentra la opción de tomar el poder, el control de usted, bueno, empieza usted a hacer o decir cosas que no era capaz en otras circunstancias. Si es el arquetipo del apasionamiento, no sé, de Lilith, bueno, se comportará de forma extremadamente sexual y promiscua y hará cosas que usted no haría. Y usted dice, yo no soy capaz de hacer eso, no sé qué me pasó. ¿Qué me pasó? El antiguo diría, te poseyó un demonio, vamos a buscarle su nombre, vamos a identificarlo, porque si no, no podemos hacer el tratamiento. Lo que sucede en él no es por alguna disminución o menoscabo de la naturaleza del alma, dice este sereno, sino por la descomposición del cuerpo cuando haciendo asiento el demonio en los miembros del hombre, donde el alma hacía ciertas operaciones y cargándolos de un peso intolerable, oscurece con unas tinieblas palpables el uso natural de los sentidos. Turbación es esta que sucede también en una fiebre muy ardiente, en un frío grande, en una embriaguez y otros acaecimientos extraños. Está diciendo que este demonio, fíjese lo que dice, que donde el alma hacía ciertas operaciones, es decir, donde la mente pensaba esto y aquello, cuando le deja el espacio vacío, el demonio lo ocupa, ¿no? Por ejemplo, da el ejemplo, usted se embriaga, usted tiene un frío, o sea, situaciones extremas, ¿no? Un frío grande, un calor, una fiebre, otros acaecimientos extraños, podría ser una crisis, algo que lo asuste, pero fíjese, embriaguez, drogas, situaciones en las cuales usted deja abiertas ciertas puertas. Bueno, ¿qué va a entrar? Va a entrar aquello que usted no quiso dejar entrar, básicamente. Así de simple. Si usted tiene una fiesta y le tocan la puerta para entrar y usted les dice que no, y ellos se quedan afuera, en el momento que usted se olvidó y entreabre la puerta, se le meten. Bueno, esto, es así, se le meten estos demonios, es decir, estos complejos autónomos encapsulados, enquistados, se quedan ahí, como los virus, esperando. Como diría don Juan, no son seres vivos, como los virus tampoco lo son. Vio que no se sabe si son animales, vegetales, ¿qué son los virus? No se puede decir que sean seres vivos, pero tampoco es que sean no vivos, entonces no sabemos. El tema es que pueden quedar eternamente ahí flotando hasta que algo les permite y se activan y empiezan a operar, a hacer su trabajo. ¿Qué es lo que quieren hacer estos seres? No son ni malos, ni buenos, ni nada. Simplemente lo que llamamos demonio o daimón es un poder, una fuerza que quiere manifestarse y que cuando no nos resulta conveniente lo tildamos de negativo. Entonces, como le digo, no sé, ser revolucionario cuando estamos en un entorno súper tranquilo o al revés, el arquetipo del sabio pacífico y usted le toca estar en el desembarco de Normandía, ese arquetipo usted lo va a encapsular, porque no le conviene, le arruinaría la vida, usted no tiene tiempo ni ganas para aceptarlo, entonces lo encapsula como cuando usted mete preso al chico problema, y después ese chico problema cuando salga, sale a por usted directamente. Entonces, muchas naturalezas, dice Sereno, hay espirituales sin mezcla de cuerpo, como son los ángeles, arcángeles y los demás coros de ellos. El alma racional y aún lo más sutil del aire
pensaron algunos que era espíritu. Pero lo cierto es que a ninguna les conviene con tanta propiedad el ser espíritus invisibles y sin composición como le compete a Dios, que es, de nuevo lo repite, simplísimo y no admite composición alguna. Lo mismo que Leibniz, no admite composición, es sustancia simple. Aún estos arcángeles y demás son, como bien diría Leibniz, mónadas, son mónadas que tienen ciertas apetencias, tienen ciertas inclinaciones, pero Dios es simple, tan simple que se mezcla con todo. Entonces dice, los que tuvieron por opinión que los ángeles y las almas eran corpóreos, aunque de materia muy delicada y sutil, más delicada y sutil que la nuestra, cosa dice que hoy, fíjese, dice hoy sin H, hoy es temeridad afirmar, aunque lo contrario no está definido. Se fundaban en un lugar de San Pablo que dice, en una parte de las epístolas que dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenos. Nuestro cuerpo vive en este mundo, es animal, corpóreo, graso y pesado, y en la otra vida, y después de resucitado, será espiritual y dotado de agilidad. Esto está en Corintios, es un episodio donde a Pablo le preguntan cómo vamos a resucitar, cómo es que el cuerpo va a subir al cielo. Y él dice, no seamos tontos, no va a subir en carne y hueso, va a subir en espíritu, como los ángeles. De lo dicho se colige, se deduce, que no hay cosa incorpórea, inmaterial, ni sin composición con la propiedad que Dios lo es. Y por eso solo su majestad, solo Dios, puede penetrar las naturalezas y sustancias espirituales, porque solo Él es quien está todo en todos los lugares y todo en todas las cosas. Con esto es Señor de los pensamientos y afectos de los hombres, por encubiertos que los tengan y los penetra. Estás diciendo que eso que llamamos, o llama Leibniz, la sustancia primordial, simplísima, ¿no? Eso es Dios. Y por eso está presente en todas partes, porque es tan simple que no tiene cualidades, por lo tanto es como decir el aire se puede mover y meter por la endija más pequeña porque no tiene cuerpo. Si tuviera cuerpo se atascaría en ciertos lugares. De solo Dios dijo el apóstol estas palabras. La palabra de Dios, que es su misma esencia, es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, y que llega a ser división entre la parte animal y sensible y la espiritual e inteligible, entre los nervios y médulas. Es el que examina los pensamientos e intenciones del corazón, y no hay cosa que se le esconda. Esto es de Hebreos 4:12. Entonces, fíjese, plantea que los demonios no son seres simplísimos, sino que son seres con ciertas características, lo mismo que los ángeles. Mientras que lo que es súper simplísimo es Dios, por eso está en todas partes, entre los pensamientos, o sea, en las zonas más sutiles. Y ahora dice el abad Sereno, o el Abba Sereno, tienen los demonios sus malas inclinaciones particulares. ¿Ves? Ahí están las apetencias que decía Leibniz, unas diferentes de otras, y parte de ellos se emplean más comúnmente en unos ejercicios y otros en otros ministerios. O sea, cada daimón, cada demonio, cada una de estas sustancias muy simples, preternaturales, es decir, todos estos arquetipos tienen apetencias, no son iguales, por eso se les llama arquetipos y no un único arquetipo. Entonces tienen, no sé, el arquetipo del ego tiende o sea que tiene esa intención, la de crear un centro desde el cual funcione la psique. El arquetipo del héroe tiene la función de conquistar, trascender, vencer obstáculos y así. Faunos llaman los poetas a unos malos espíritus que se tiene por experiencia que de ordinario se aparecen o se sienten en un mismo lugar. Y estos no atormentan a los pasajeros o habitadores, dice, de dichos lugares, sino que se contentan con burlarse de ellos. Más gustan de espantarlos o fatigarlos algo y ponerles en cuidado que de hacerles daño en su persona. Entonces fíjese esta catalogación, ¿no? A otros se les atribuye inquietar a los hombres con ilusiones cuando duermen. También se hallan diablos tan dados al furor y crueldad
que no se contentan con atormentar los hombres de quien se han apoderado, sino que hacen que se arremetan a los que les están cerca y aún lexos y les maltraten y maten. Es decir, algunos espíritus, está diciendo, te atacan a vos y no se quedan ahí dentro, sino que te hace que vayas y le des una hostia a otro. Estos malos espíritus terceros, asimismo, es creíble que por su crueldad insaciable mueven guerras y pendencias que vengan a parar en grandes desconciertos y derramamiento de sangre humana. Fíjese, es decir, una guerra no es más que una locura colectiva. Imagínense que saquémoslo ahora del plano individual, ¿no? Extrapolémoslo a un plano de toda una sociedad. Imaginemos que una sociedad empieza a llevar un modo de vida que excluye una parte, algo que está queriendo entrar ahí lo excluye. Por ejemplo, no sé, los nazis, Alemania en ese momento excluía, qué sé yo, su debilidad, porque querían volverse fuertes como los dioses antiguos, teutónicos y todo eso. Entonces, la debilidad la tenían que bloquear y ponerla en alguna parte. Entonces, ¿dónde la ponían? Y no sé, en los judíos, en los enfermos, en los gitanos, en los gays, en los locos, en lo que fuera, ¿no? Entonces, ahí la veían. Y a ese digamos, demonio, a ese arquetipo, lo tenían ahí enquistado e intentaban externamente deshacerse de él. Sin embargo, ese mismo arquetipo acaba poseyéndolos. El arquetipo de, supongamos, digo yo ahora, la debilidad. Pero el que sea, te acaba poseyendo y te lleva a la paranoia, a mirar en el otro el problema y a iniciar una guerra para eliminar a la debilidad del planeta, ¿no? Los nazis querían eliminar todo lo débil, lo enfermo del mundo, se sentían como los encargados de purificar la raza, el planeta, dominar a los inferiores, a los que eran débiles justamente. Es decir, y empezaron una guerra. Entonces, de la misma manera, una guerra familiar, una guerra a nivel país, una guerra mundial, es producto de un inconsciente colectivo, de lo que los antiguos llamaban también un egregor. Un egregor no es más que si yo constelo tal arquetipo y no lo dejo entrar y lo enquisto, y mi vecino hace lo mismo, y el otro hace lo mismo, y la razón por la que yo estoy constelando y enquistándolo es porque socialmente aparece, flotando en el aire, no me vino a mí solo, vino a esta ciudad, supóngase. Y el arquetipo es el arquetipo del rey. Y nos consideramos la mejor ciudad de España, ¿no? Somos los mejores. Entonces ya no es algo mío, es algo de toda la ciudad, ¿no? El arquetipo del rey vino a vivir aquí. Y todos nos consideramos reyes, nos consideramos únicos y especiales. Por lo tanto, empezaremos a rechazar otros arquetipos posibles, como el arquetipo de, no sé, de la madre amorosa, porque ahora somos reyes, no cabe lo otro. ¿Quién es el de la madre amorosa? Y nos parece que es débil, desagradable, ¿no? Bueno, será el vecino al lado, la ciudad al lado. Y a esa la vamos a hundir, a criticar. Supóngase que eso pasa a mayores, o somos un país entero el que está pensando así, y bueno, empezaremos a atacar a los demás. Entonces, todo Occidente a su vez es todo un pensamiento colectivo, todo Oriente, ¿no? Y así se van dando este tipo de cosas. Entonces, a más, o sea, cuanto más inconsciencia de los arquetipos que quieren aparecer en nuestra conciencia individual o colectiva, mayor posibilidad de destruirnos a nivel guerras, ¿no? Y cualquier conflicto que usted tenga con cualquiera, con su pareja, con su familia, con el vecino, con, no sé, el país contrario, con los blancos, negros, rojos o verdes, no va a ser más que, de nuevo, una identificación con cierta figura preternatural, con cierto arquetipo, y un rechazo de otro, al cual usted ya lo tilda de demonio, que viene a fastidiarlo y crea entonces estas locuras ciegas, porque son como delirios. Es decir, usted no le cabe ninguna duda
que es así. Al nazi no le cabía ninguna duda que estaba salvando la humanidad. Eran ellos así. Es decir, se ciega. Estos malos espíritus terceros, ya lo dijimos, los cuartos, dice, llenan los corazones de los endemoniados de Fausto e hinchazón. Fíjese que hinchazón está muy vinculado con la palabra que usa Jung, inflación, ¿no? Inflarse significa cuando usted está convencido, no sé, un nazi pensando en que ellos son súper fuertes, o sea, constelando el arquetipo de la fuerza y rechazando el arquetipo de la debilidad, se estaban hinchando, se estaban considerando fuertes ellos. Y no, son como si fuera movimientos que ocurren en el cielo. Es decir, vienen demonios, vienen ángeles, aparecen, desaparecen, se constelan en tu vida, después desaparecen otra vez. Es así, no los controlás vos. Desde el momento en que te identificás con uno, vas a tener problemas, porque así sea el más bonito, vas a querer que no se vaya, que se quede. Y el problema es que te convences que sos vos, que vos lo trajiste ahí, que vos lo generaste, que vos lo hiciste. Y cuando empiece a moverse, quizá para irse, quizá para empequeñecerse o lo que fuera, te va a poner muy nervioso. Porque además no te cuadra. ¿Cómo puede ser? Si vos lo estás controlando, ¿cómo puede ser que se vaya? Entonces, dice, unas veces se empinan por parecer mayores de estatura de lo que son y se ponen en postura y gesto de graves e intratables. Otras, humillándose y encogiéndose, se muestran afables y de trato muy humano con todos, pretendiendo que hagan caso de ellos y les estimen y señalen con el dedo, como a personas graves. Ya se muestran muy ceremoniosos en adorar en lo exterior a Dios y a los ángeles, con inclinaciones superfluas. Ya les parece que los demás los adoran a ellos y reverencian como si fueran cosas del otro mundo, y en fin, hacen todas las acciones que sirven para dar indicios de humildad y soberbia. Es decir, está hablando de comportamientos espontáneos. Entonces, es muy importante no identificarse, no decir esto lo estoy haciendo yo, sino sentirse más que nada como si uno fuera una suerte de campo de batalla, donde dioses y demonios, como dicen los hindúes, dioses y demonios luchan constantemente. Y a veces ganan unos y a veces ganan otros, que es el pensamiento de, no sé, de los vikingos, ¿no? Que peleaban los gigantes, los titanes en los griegos, contra los dioses. Y como mucho podías escuchar, a ver en qué podías participar y ayudar un poco. Nosotros hemos dado vuelta a todo eso hoy y nos hemos quedado con que nosotros tenemos el control absoluto de todo y no hay dioses, no hay demonios, todos ellos somos nosotros. O sea, ya no escuchamos a nadie, todo lo queremos nosotros controlar a nuestro placer. Le recuerdo, entre paréntesis, que nuestro programa La Espada de Damocles carece de sustento económico externo, de manera que si quiere colaborar con él puede hacerlo escribiéndome un correo a pablojorgeveloso@gmail.com y le pasaré el enlace de la cuenta de PayPal del programa, como también la de la cuenta bancaria, de manera que pueda hacer una colaboración. Esa colaboración puede ser mínima, súper mínima, mediana, grande, grandísima. Todas ellas van a servir porque están destinadas a la compra de bibliografía y también material electrónico para el programa. Desde ya, muchas gracias por ello. Estamos entonces, dice, háyanse a más de esto espíritus malvados. O sea, además de estos, hay otros que incitan al género humano a mentiras y blasfemias. ¿De qué puedo yo ser buen testigo? Que vi un endemoniado que decía que su espíritu, por medio de Arrio y Eunomio, había inventado la sacrílega doctrina con que ellos turbaron la iglesia, ¿no? Está diciendo este hombre que escuchó un demonio que contaba que él fue el que le inspiró esta herejía a esta gente. Otro caso más apretado de que leemos en la Sagrada Escritura. Dice el texto que dijo Dios estas palabras: ¿quién engañará al rey Ahab? Luego acudió allí un mal espíritu y dijo: yo iré allá e infundiré el espíritu de la mentira en la boca de todos los profetas de dicho rey.
O sea, en la escritura dice, fíjese, la escritura dice que Dios dijo estas palabras. Esto está en Primera de Reyes 22:22. ¿Quién engañará al rey Ahab o Acab? Luego acudió allí un mal espíritu y dijo, yo iré allá e infundiré el espíritu de la mentira en la boca de todos los profetas de dicho rey. Vamos a buscarlo en la Biblia misma para ver con qué palabras, a ver si encontramos otra versión, con qué palabras está. Primera de Reyes 22:22. Vamos a buscar aquí, déjeme un momento. Aquí, Primera de Reyes 22:22. Dice, el Señor preguntó, ¿quién confundirá a Ahab para que ataque a Ramot de Galaad y perezca? O sea, Dios quería que alguien lo convenciera a Ahab de que metiera la pata, de que hiciera una tontería, para que lo maten. Y unos decían una cosa y otros otra. Entonces un espíritu se presentó ante el Señor y le dijo, yo lo confundiré. Y el Señor preguntó, ¿cómo lo harás? Y el espíritu respondió, iré y me convertiré en espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. El Señor le dijo así, conseguirás confundirlo, vete y hazlo así. Y agrega esta parte de la escritura, así que ahora ya sabes que el Señor ha inspirado mentiras a todos estos profetas tuyos y ha anunciado tu desgracia. Entonces fíjese, no está diciendo que los demonios estos tienen vida propia ni nada, sino que dependen de una voluntad divina, aún los demonios. Por eso, fíjese que en el Padre Nuestro se dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Entonces, es Dios el que tiene los hilos y maneja todo esto. Es decir, todo este inconsciente colectivo con Dios, con demonios y con ángeles, es decir, con arquetipos, forman parte de una coherencia, ¿no? Aunque sean negativos, aunque sean problemáticos, aunque sea la depresión, la ira, la envidia, la que te impregne, forman parte de una armonía y por eso tienen que ser escuchados, por eso tienen que ser comprendidos. Supongamos este rey Acab y su gente, cuando este espíritu habló mentiras por boca de sus profetas, lo más sano hubiera sido que toda esta gente diga, mira, está hablando mentira y está llevando a nuestro rey a la muerte. O sea, acá hay algo que hay que entender, que Yahvé quería tal cosa, ¿no? Vale, ahora lo entendemos. Todo esto fue hecho para que entendamos eso. Bien. Acá pasa lo mismo, cuando aparece constelado el espíritu de la depresión, el espíritu de la tristeza, hay que observar y escuchar a la emoción, no intentar deshacerse de la emoción o al revés, incentivar la emoción, sino simplemente, a ver, ¿qué me tiene para contar? De lo contrario está el adicto a una sustancia o a una conducta o a un mal hábito, que lo único que hace es querer deshacerse del mal hábito, pero no lo entiende al mal hábito, no lo acepta, no lo mira, no lo comprende. No es que dice, a ver, vamos a ver, muéstrame. Y el muéstrame puede ser cometer el acto que sea pernicioso para la salud inclusive, pero ver. Una vez había leído en un libro de Osho, este maestro hindú, que él recomendaba que para dejar de fumar no había que intentar dejar de fumar, simplemente fumar ese cigarrillo con toda la conciencia del mundo y con toda la presencia del mundo. Y que eso mismo te iba a resolver el problema. ¿Por qué? Bueno, porque si yo, por ejemplo, me enfado, normalmente me enfado no queriéndome enfadar, justamente porque me parece, a menos que viva, como decimos, no sé, en el ejército, que está bien enfadarse porque ahí te da como fuerza y poder, sobre todo si sos un general. Si sos una persona común, no sé, que trabaja en una oficina, no te conviene enfadarte. Entonces, intentamos no enfadarnos. Por lo tanto, si el enfado aparece igual, porque lo tenemos encapsulado, porque no nos conviene y porque está en las sombras, te va a aparecer de las maneras más incómodas, porque justamente no lo estás queriendo dejar entrar, y cuando aparezca vas a querer enseguida deshacerte de él, te vas a sentir culpable, te va a dar bronca, con lo cual más lo vas a relegar y más va a querer salir y esto no termina nunca. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de transitar
eso, si sale esa emoción de enfado y le gritas de todo al otro, en lugar de estar haciéndote un juicio moral en el momento o después de no debería haber hecho esto, ¿por qué hice esto? No lo voy a hacer nunca más. En lugar de eso, verlo, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Pero no queriendo una respuesta fácil y listo y ya lo solucionamos. No, quizá esperando una respuesta que quizás sea, acá me voy a quedar durante 10 años. Bueno, nos quedamos 10 años. ¿Vas a actuar así violentamente? Sí, voy a actuar violentamente. Vale, estamos acá 10 años. Es decir, queremos estas también terapias breves cuando uno acude a un psicólogo, quiere una terapia breve de sácame esta ira, sácame esta depresión. ¿En cuántas sesiones me la podés quitar? Y en 3. Vale, en 3 me quitas la... No, porque por empezar es falso eso, no funciona, se enmascara nada más. Se trata de observar la cosa. Entonces no se elimina el mal hábito intentando no hacerlo. Ni siquiera se elimina el mal hábito a veces. El mal hábito se comprende, se integra, se asimila transitándolo con conciencia. Puede que desaparezca instantáneamente y no venga nunca más, puede que se quede 3 días más, o 1 año, o toda tu vida. No lo podemos controlar, ese es el tema. Entonces, como decía un amigo mío en la Argentina, psicoanalista decía, el fin del psicoanálisis no es que yo deje de rayar coches con una llave, sino que el fin es que los pueda rayar y no sentirme culpable. Es decir, no se trata de dejar de hacer la conducta que me molesta. No, se trata de comprender la conducta que me molesta. Punto. Entonces dice, hablando el apóstol de los que se dejan engañar de semejantes espíritus malos, dice estas palabras. Habrá gente que solo atenderá a los espíritus engañadores y a la doctrina de los demonios que con mentiras e hipocresías dan a entender a los hombres lo que quieren. Esto está en 1 de Timoteo 4. Entonces, no entender a los demonios significa no saber abrirte al mundo preternatural, es darles poder, es generar un problema, es mantenerlos a raya. Tenga en cuenta que, como le digo, hoy no tenemos forma de dialogar con estas entidades, sino que lo que hacemos es intentar pensar que no existen y que con un medicamento las podemos evitar y listo. Por último dice, hay otro género de diablos que el Evangelio los llama mudos y sordos. El profeta dice de unos que son ministros, el profeta Oseas aparentemente, ¿no? Ministros de provocar los hombres a la lujuria y deshonestidad. Y díselo de esta forma, lo dice de esta forma. Dice Oseas, el espíritu de la fornicación los engañó y dejaron a su Dios por adorar a otros. Oseas 4:12. Y el Salmo también nos enseña, Salmo 91, nos enseña que hay demonios del día, de la noche y del mediodía. Ya hemos hablado del demonio del mediodía, que era la asidia. Entonces ya vimos que el demonio de la asidia, mediante el trabajo, podía evitarse esa brecha que lo hacía expresarse. Pero se trata de que cuando un demonio, el que sea, se expresa, sea el demonio de la ira, el demonio de la lujuria, el demonio de la codicia, se trata de escucharlo, de conocerlo, de decir, vale, ahí estás, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo te llamas? ¿No? Eso es lo que hace un exorcista. El exorcista no pretende ponerse a tomar un té con el demonio. Lo que hace es preguntarle quién es, qué quiere, de dónde viene, cuál es su pretensión, qué necesita. De manera que es como alguien que te está gritando porque no lo escuchas. Hasta el momento que le preguntas, bueno, ¿qué necesitas? Tal cosa. Y ya está, se calmó. Y quizás se queda un ratito más y después se vaya, quizá no. Como un niño pequeño que si no le prestas atención hace una rabieta, hasta que le prestas atención y le decís, a ver, mostrame lo que me querías mostrar. Y te lo muestra, dura 5 minutos y se va tranquilo.
Hasta aquí vamos a ver hoy. Casiano tiene muchos temas diferentes que va tratando en sus colaciones, ya los iremos recorriendo algunos de ellos, y en sus instituciones también. Son muy interesantes y es bueno hacer pienso yo, esta traducción para no quedarnos con que, bueno, y habla de demonios, ya eso no va con nuestro tiempo, es propio de una época más supersticiosa, ya eso cambió. No, se puede hacer una traducción a los tiempos que corren y entenderlo de otra manera entonces. Y ahí es donde aprovechamos todo lo que está escrito por esta gente en lugar de descartarlo de cuajo. Le recuerdo, está mi libro Sadhana al Camino Interior en Amazon, formato papel, formato digital, si quiere conseguirlo. También me puede escribir a pablojorgeveloso@gmail.com para preguntarme o pedir información sobre los cursos que doy, que son tarot, astrología, oráculo Lenormand, trabajo sobre libros. Usted me puede decir, me interesa profundizar contigo tal libro y lo estudiamos juntos. Esto lo hacemos de forma personal por Skype. Y también están las sesiones de reordenamiento vital, son sesiones de nuevo personales donde vamos trabajando esta vez cuestiones personales del consultante, ¿no? Un miedo, un demonio, digamos. Y lo hacemos de mi parte en forma de preguntas y no tanto no tanto en absoluto de consejos, sino haciendo preguntas para que se pueda abrir, explayar el tema y se pueda ver claramente qué está pasando. Y ahí aclarar y tomar buenas decisiones entonces. Vamos a poner nuestra cortina de despedida. Ahí la tenemos, ahí va. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!